Cuentan las leyendas que puede atravesar la vida y la muerte. Pero hay un problema. Está tan anclado a la tierra, con miles de almas, que es imposible moverlo de su lugar. Pero para el capitán no hay obstáculo alguno. O bueno, para el ron no hay obstáculo, ya que siempre que bebo, la vida se hace más fácil. En fin, mientras viajábamos hasta una isla escondida, decían que en ese lugar habían grandes criaturas monstruosas que no permitían el acceso. Se supone que la persona que escondió la pieza faltante supo dónde esconderla. Una isla infestada de monstruos. Las leyendas dicen que el Kraken habita esas aguas. Por eso ningún pirata se atrevía a visitarla. Pero yo no soy cualquier pirata. Así que llevé a mi tripulación y junto al Perla Negra comenzamos a navegar. En cuanto llegamos casi a la isla, no la podíamos observar. De verdad que estaba escondida. El cielo comenzó a ponerse oscuro y los truenos sonaban. Gracias, de cuento. Es entonces que el agua comenzó a agitarse. El Perla parecía estar bailando una danza, la danza de la muerte. Muchos piratas la conocemos. Es una sensación de vacío. Sientes como todo en tu cuerpo se baja al suelo. Sientes como el calor desaparece de inmediato de tu cuerpo. El problema es cuando la marea se queda completamente en calma. Cuando eso sucede, nada bueno puede pasar. Sentíamos un poco de terror, pero mientras el Perla no dejase de moverse, todo tenía que estar tranquilo. Y entonces el temor más profundo en un pirata se hizo presente. La calma en el agua. ¿Creen que el agua turbulenta da miedo? Amigos, no conocen de agua. El agua quieta, intocable, una superficie tan quieta. Es algo de temer. No te asomes, no entres a nadar, no intentes pescar. Claro que no. Cuando el agua está calmada, es porque algo más agitado está debajo de ella. Y esto fue lo que pasó. Todos temíamos que fuese el Kraken. Todos pensábamos que era un mito. El agua se calmó por completo. Y entonces comenzamos a escuchar una especie de zumbido. Provenía debajo del Perla. ¿Acaso alguien subió una cabra en el Perla? Pregunté. Todos bajaron a revisar. Y cuidado con el ron. Pero no había nada. De inmediato me llamaron. Tenía que ver algo. En cuanto llegué, ¿qué es lo que quieren que vea? No había nada. Me dijeron, párese justo en ese punto, capitán. Entonces lo hice. Dejó de vibrar. Dejó
dejó de sonar. Y entonces escuchamos como de un momento para otro comenzó a llover. Las gotas caían en el Perla. Era imposible, pues. No había nubes grises sobre nosotros, sino en el horizonte. Así de rápido llegó la lluvia, pensé. De inmediato subimos, y de verdad caían gotas. Pero todo dejó de ser tranquilo cuando observamos bien. No habían nubes negras sobre el Perla, ni una tormenta, ni nada. Observé muy bien en las nubes blancas, se podía ver una sombra. Una sombra que se proyectaba de algo que estaba más arriba que las nubes. Solo imaginen la altura. Y entonces entre las nubes se asoma una enorme cabeza. ¿Creen que el Kraken da miedo? Oh, amigos. El Kraken solo es una pequeñísima parte de las monstruosidades que hay en el mar. Aquella enorme cabeza se asomó y era de la cual el agua escurría. No era lluvia de nubes, solo era el agua que escurría de esa enorme criatura sobre nosotros. El Perla era simplemente un pequeñísimo grano de arena frente a la enorme cabeza de aquella criatura. Todos, completamente asustados, comenzaron a moverse. Fue cuando les dije: ¡alto! Bastardos miedosos, no se muevan. Aquella enorme serpiente no podrá vernos si no hacemos ruido. Somos demasiado pequeños para ella. Además, no debería estar despierta. ¿Acaso la conoce, capitán?, me dijeron. Les dije, había escuchado algo en unos escritos. Dicen que es el Leviatán y se supone que deberá aparecer en el fin de los tiempos. ¿Y si este es el fin de los tiempos, capitán?, dijo el maestro Gibbs. Claro que no. Ya estuviéramos muertos. No es el momento del fin. Podemos ser malvados, pero no tanto. Así que todavía tenemos tiempo. Se escuchaba su enorme y extensa panza. Para cuando me asomé un poco, el mar se había oscurecido. No por una especie de líquido, no. Se había oscurecido porque el cuerpo de la serpiente estaba bajo nosotros. Casi como lo que más veíamos a lo extenso del mar era el cuerpo de la criatura. No tenía fin. Eso sí que da miedo, amigos. Pero yo estaba firme, completamente quieto. No se muevan. No se muevan. La serpiente entonces decide moverse. Decide entrar de nuevo en el agua. Pudimos ver cómo su cuerpo ingresaba de nuevo al líquido salado del mundo. Y solo ese simple movimiento hizo que la marea aumentara. Las aguas se agitaron como si fuera un tsunami. El Perla Negra casi estuvo a punto de voltearse. Fue tanta la magnitud de la fuerza que nos envió muy, muy lejos de nuestro destino. Gracias, Víctor. Fue tan largo el viaje forzado
que terminamos llegando a una isla que a ningún pirata le gusta visitar. En ese lugar suceden cosas extrañas. Es un lugar que dicen que reclama las naves, las vidas, y nadie puede navegar de ese lugar y salir con vida. Es desolado, completamente misterioso. Dicen las leyendas que en ese lugar existió una antigua civilización completamente tecnológica donde preparaban el mejor ron del mundo. Incluso dicen que ahí se inventó el ron. Los atlantes eran una raza muy poderosa, tan poderosa que nadie se atrevía a invadir. Obviamente esto pasó mucho antes de que los piratas existieran. Son solo leyendas. Pero la isla simplemente desapareció, dejando un rastro, dejando este cúmulo de misterios en el mar. Y nosotros estábamos justo a punto de entrar a esa extraña isla inexistente que se hallaba en el Triángulo de las Bermudas. El agua agitada rápidamente nos envió allá adentro. Atravesamos la enorme y espesa neblina que rodeaba aquel lugar. El Perla quedó encallado entre rocas y arrecifes. No podíamos salir de ese lugar, pero la sensación extraña aún habitaba entre nosotros. ¿Qué haremos, capitán? Ya no podemos obtener la pieza faltante. Silencio, Graves. Necesitamos salir de este lugar primero. Así que tuvimos que bajar del Perla, completamente armados con nuestras espadas y pistolas, caminando con un poco de temor, ya que la isla es misteriosa. No se sabe si hay alguna criatura que atrae a las naves, las arrastra hasta sus entrañas y se alimenta de ellas. Mientras explorábamos, comenzamos a ver trozos enormes de madera, naves enormes destruidas. Lo curioso es que en ese tiempo también veíamos enormes fragmentos de extrañas naves que no conocíamos, fabricadas de metal. Era como si tuviesen alas. Un tipo de nave extraña para navegar, pensé. También habían otro tipo de cosas raras. Naves como discos, enormes discos. Era un lugar muy extraño. Y ahora puedo decirles que era un lugar atemporal. Un lugar que abre una brecha en el tiempo y absorbe todo lo que se le antoje. En fin, necesitábamos explorar un poco más para esperar que la marea subiera y así el Perla simplemente se liberara de sus ataduras naturales. Yo continué caminando y a lo lejos pude ver un enorme baúl repleto de oro. Me quedé en silencio. Ya conozco a los piratas y no estábamos en un lugar donde podamos confiar el uno al otro. Así que me hice el disimulado. Gibbs, lleva a la tripulación al Perla.
Pero capitán, la marea no ha subido. Gibbs, hazme caso. Gibbs simplemente se los llevó a todos mientras yo exploraba. Lentamente me fui acercando sin ser visto. Justo antes de llegar al tesoro maravilloso frente a mí, un niño se aparece de frente. Hola, niño. ¿Acaso vives aquí? El niño simplemente levanta su mano y me dice: "Shh. Ok". El niño comenzó a llamarme, así que yo continué caminando, muy despacio, intentando no perderlo de vista, pero el niño comenzó a correr, alejándome del tesoro. Me parecía muy extraño el niño, sí, pero el tesoro para mí era más importante. Rápidamente corrí hasta el tesoro. Eran monedas muy brillantes, completamente nuevas. Entonces, cuando estaba a punto de tomar una para observar la calidad del oro, poder morderla un poco y así saber si era oro puro, una enorme mano tras el baúl simplemente lo cierra. No era una mano de tamaño normal, no. Esta era enorme, sus dedos alargados. Yo me quedé congelado, completamente quieto. Entonces lentamente se fue asomando atrás del baúl. Sus enormes dientes hicieron que retrocediera un poco. Solo venía de paso, amigo. Gibbs. Pero Gibbs no respondía. Y la criatura comenzó a levantarse. Su cuerpo grisáceo, lleno de algas, se había camuflajeado completamente en el entorno. Entonces lo miré frente a mí, justo de pie. Sus pies tenían una especie de aletas y su cuerpo estaba lleno de escamas. Sus costillas tenían esas aberturas que suelen tener los peces. Esta cosa no es una sirena. En cuanto dije eso, comencé a escuchar los movimientos. Alrededor comencé a observar una sirena subida en una roca y después otra al otro lado. Para cuando me di cuenta, estaba completamente rodeado de sirenas. Jamás había visto a uno de estos. No era un tritón tampoco. Era una especie desconocida. Pero pensé que era lo peor. No, no era lo peor. Para cuando observé más de estas cosas camuflajeadas en el suelo húmedo, comenzaron a levantarse, uno tras otro, todos de aproximadamente 3,5 metros. Sus cuerpos prominentes, sus enormes manos, eran lo más impresionante que podía ver. Tenían membranas. Sabía que eran habitantes del mar, pero tan grandes. Jamás había visto uno de esos. Ya había visto sirenas, algo normal, pero estas cosas eran gigantescas. Una de sus manos perfectamente podría albergar 2 de mis cabezas. O sea, de estas. Estaba rodeado. Comencé a gritar a mi tripulación, pero nadie me escuchaba. Cuando lo noté, era porque las sirenas estaban cantando. No hay nada más potente que el canto de las sirenas. Había una de 2,
o estaban evitando que mi grito saliera, o tal vez mi tripulación estaba bajo la influencia de las sirenas. Comenzaron a mostrar sus dientes finos y afilados, sus ojos completamente oscuros reflejaban el hambre quizás, pero no era eso. Más bien, era la ansiedad de arrebatar una vida. Y sí, así como hay gente que disfruta quitándole la vida a otra, hay bestias que también lo hacen. La criatura comienza a acercarse. Yo tomo mi espada, dispuesto a pelear. He peleado con el Kraken, amigo, te lo advierto. No gané, pero he peleado. La criatura ni se inmutaba, simplemente se acercaba cada vez más. Para cuando la criatura levantó su enorme mano, a punto de destajarme la cabeza, a punto de hacerlo, observo como una enorme lanza plateada pasa justo frente a mí. Tuve que esquivarlo un poco, debo admitir. La lanza atraviesa la mano de aquella criatura. Un enorme grito hace que las sirenas entren de inmediato al agua. El resto de criaturas voltean a ver. Al igual que yo. ¿Qué era lo que estaban viendo mis ojos? Era el niño, justo al lado de varios guerreros. Todos tenían lanzas plateadas de un material que tal vez no había visto nunca. La bestia rápidamente toma una de las lanzas y la saca de su mano y simplemente la rompe como si fuese de madera. Hola, Catherine. León, gracias por tu regalito. Y entonces la lluvia de lanzas comienza a caer del cielo. Yo comencé a correr para que una de estas no me atravesara. El niño de nuevo comenzó a llamarme. Esta vez le iba a hacer caso, claro. Comencé a correr hacia donde me guiaba el niño. Subí unas cuantas rocas mientras los guerreros peleaban y luchaban con estas criaturas. Para cuando llegué hasta la cima, observé lo impensable. Era una enorme isla frente a mí, rodeada de agua cristalina. Abajo del agua se podía observar una gran cantidad de diamantes, oro y plata. Natural. No hecho en monedas o diamantes esculpidos. No. Todo era en bruto. Yo estaba maravillado con semejante belleza. Jamás había visto algo tan precioso. Era como si estuvieras viendo la Vía Láctea, pero en la Tierra. Millones de brillos, millones de materiales, como si fuesen estrellas. Pero lo que más me sorprendió fue cuando vi la civilización que ahí habitaba. Enormes estructuras de plata y enormes objetos que yo no podía entender en aquel entonces. Algunos flotaban en el aire, otros estaban en el suelo. Tenían llantas, pero no eran de madera. Las personas que alcancé a visualizar
tenían ropas extraordinarias, ajustadas a su cuerpo. Las mujeres y los hombres, todos tenían figuras esbeltas y sus estaturas, tal vez, eran aproximadamente de 2 metros en adelante. Eso sí, no tan enormes como las criaturas. Las criaturas, pensé, lo había olvidado, y entonces me di la vuelta. Fue cuando miré a una de estas a punto de destajar la cabeza de aquellos guerreros. ¿Y qué más iba a poder hacer? Tenía que participar en la batalla. Así que regresé con mi espada, comencé a correr y entonces hago un ataque. Pero mi espada simplemente se rompió, como si fuera un palillo. Perdón, amigo, solo me equivoqué. Puedes continuar si quieres. Pero no, la bestia simplemente soltó al guerrero. Y entonces vino hacia mí. Comenzó a dar sus manotazos. Afortunadamente sus manos eran tan grandes que también eran pesadas y lentas. Yo comencé a esquivar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Peleando con el tuco de espada que me había quedado. Pero a medida que tocaba el cuerpo y la piel de aquella criatura que parecía una armadura, simplemente me quedé con el mango, así que se lo lancé a la cabeza, pero tampoco le hizo daño. La criatura finalmente me acorraló. Y ahí, sin ninguna esperanza, ya estaba frente a la muerte. Pensé, si así es como debe terminar, aceptaré la muerte. Saqué el último poco de ron que tenía en mi gabán. Salud, asquerosa criatura. Y ojalá te maten alguna vez. El ron se acabó. Observé mi botella y entonces la lancé hacia un costado. Mientras veía como la última botella de ron que bebía en mi vida recorría las piedras, la esperanza volvió hacia mí. Había una de esas lanzas de los guerreros justo ahí, en las piedras. Lo único que tenía que hacer era distraer a la criatura para llegar a esta cosa. Quizás así pueda tomarla y continuar con la pelea. Levanté mis manos y como si fuese un cangrejito, comencé a moverme. La criatura se acercaba cada vez más, mostrando sus dientes afilados. Y entonces llegué hasta la lanza. Allí me arrodillé. Perdóname, criatura, oh magnífica magnificencia de las magnificitudes de las criaturas. Por favor, perdona la vida de este humilde servidor de la piratería universal del mar. Yo amo tanto al mar como tú, y lo único que he hecho en esta vida es disfrutar de sus placeres. Mientras le hablaba con semejante fluidez, desvié mi mano y lentamente fui palpando las piedras, intentando llegar hasta aquella lanza. Y entonces la toqué. La tomé entre mis manos y sentí como la lanza se conectaba de alguna extraña forma. Un cosquilleo sentí en mi mano, una energía un poco cálida. La tomé firmemente y entonces escuché a uno de los guerreros tirados en el suelo, moribundo. Me habló, pero no con sus labios, sino con su mente.
Sí, suena muy loco, pero así se comunicaban ellos. Solo lo escuché en mi mente. Y me dijo, úsalo. Pero piensa que quieres atravesar a la criatura. Imagina que quieres herir a la criatura. Solo así la lanza podrá infligir daño. Y definitivamente quería hacerle daño a la criatura. Entonces la tomé, aún confundido por lo que estaba sucediendo. Lanzo el ataque, pero la lanza no atraviesa su cuerpo. Su cuerpo al parecer es indestructible. Y entonces escucho de nuevo la voz. No es indestructible. Solo debes usarla como cuando usas tu brújula, con mucho deseo. La criatura, al ver que yo poseía aquella lanza que podía hacerles daño, comenzó a atacar con más furia. Esquivo, ataco. Pero al parecer me hacía falta eso, el deseo de lastimar a la criatura. Cada ataque que lanzaba simplemente rebotaba. Las chispas salían de su cuerpo. Era realmente indestructible. Hasta que la voz de nuevo me habló. Si lo acabas, el oro será tuyo. Vaya, ¿cómo me conocía tan bien? Eso cambió mi perspectiva. Oro. Tiene razón. Si me deshago de la criatura, podré quedarme con su oro. Solo ese pensamiento cambiando en mi mente hizo la diferencia. Lancé el ataque, un corte, la criatura lo esquivó, pero alcancé a rozar su mejilla, haciéndole una enorme herida. El chorro de sangre azul, verdosa, salió de inmediato. La criatura, sorprendida al ver que un simple pirata le había hecho daño, le hizo dudar en su próximo ataque. Completamente sorprendido, no sabía cómo sucedió. Por alguna extraña razón, aquella lanza se había convertido en una extensión de mi cuerpo. Literalmente, amigos. Sentí como si mis dedos hubiesen hecho el corte en su mejilla. El guerrero moribundo, apretándose la herida que estaba sangrando, sonrió y me dijo, en la mente, mientras movía su cabeza, me dijo, así es, continúa, no te detengas, atraviesa su corazón. Entonces estaba a punto de hacerlo y la criatura me dijo, de nuevo, no el guerrero, la criatura también se comunicó conmigo. Te daré mucho más que oro si me ayudas a acabar con esta raza. ¿Cómo podía ser posible que una monstruosidad pudiese hablar? Pero no hay nada más valioso que el oro, amigos, así que no iba a poder engañarme. Comencé a atacar de nuevo. La criatura era muy fuerte. Daba unos saltos inmensos. Una y otra vez saltaba sobre mí. Yo ya estaba cansado. La lanza, a pesar de que su peso no era tanto, ya me pesaba el brazo. Vaya, este tesoro va a ser difícil de conseguir. Te ayudaré, dijo el guerrero. Solo tendrás una oportunidad. Gracias, Ortega, por tu regalito. Tienes que apuñalar su corazón. Está bien. Una cosa más. Su corazón no está en su pecho como los humanos. Está detrás de su cabeza, en aquel bulto pronunciado que tienen. Justo ahí está su corazón. Jamás lo habría pensado de esa forma. Nicolás, muchas gracias. Yo también te quiero.
dulces sueños de Gwen. Hola Mónica. Y User, gracias por tu regalito. El guerrero se levantó. Le costaba mantenerse en pie. Rápido, entrégame la lanza. Así que yo se la lancé. Él la tomó en su mano y allí rápidamente comenzó a provocar a la bestia a través de su mente. O eso es lo que creo, porque yo no escuchaba un carajo. Me quedé ahí, pasmado, en medio de la bestia y el guerrero. Al parecer la bestia picó el anzuelo y entonces dio un salto demasiado rápido. En cámara lenta, imagínenlo, en cámara lenta. Y mientras estaba a punto de caer con el guerrero, él rápidamente me llamó y me dijo: capitán, es su momento. Me devolvió la lanza de forma rápida. Yo la atrapé y entonces lo entendí. Pude ver cómo la criatura en el aire giraba su cabeza mientras la lanza llegaba hasta mis manos. La tomé rápidamente y entonces solamente apunté. La lancé rápidamente, apuntando hasta su cabeza. La criatura cae justo donde el guerrero, aplastándolo. Estaba encima de él. Yo me quedé paralizado, sin saber si había acertado o no. Solo vi cómo la lanza fue a dar al otro lado. Para cuando me di cuenta, la sangre azul verdosa ya estaba en mis pies. Rápidamente corrí donde el guerrero. La cabeza de la criatura estaba completamente agujereada por la lanza. Había dado con su corazón. Intenté levantarla, pero no pude. Y entonces llegó aquel niño. Le dije que necesitaba ayuda, pero él no mencionaba ninguna palabra. Así que rápidamente se fue por un instante y regresó con 2 guerreros más. Yo intentando levantar la criatura, y uno de ellos simplemente lo agarró del cuello y lo levantó, como si no pesara nada. Ahí estaba el guerrero, desangrándose, pero aún con vida. Fue entonces que sentí como algo paralizaba mi cuerpo. Me quedé completamente quieto. Y entonces ese algo hizo que me elevara en el aire. Y ahí estaba, suspendido en el aire. De inmediato levantaron al guerrero y también quedó suspendido en el aire al igual que yo, pero ya estaba inconsciente. Comenzamos a avanzar. Yo, mientras flotaba y mi cuerpo estaba paralizado, observaba cómo me llevaban los guerreros. Pero qué clase de poder es este, pensé. Debe ser obra del diablo. Me llevaron hasta aquella isla maravillosa. Allí me bajaron al suelo y entonces me pude mover. Deténganse, escuché una voz. Él me ayudó. No le hagan nada. Se ganó la libertad. Entonces la hostilidad de los guerreros disminuyó. Bajaron sus armas, aquellas lanzas extraordinarias que hacían parte de ti. ¿Dónde está tu lanza?, preguntó uno de los guerreros. Esta vez ya hablaban con sus labios. La perdí en batalla. Imposible. Él me ayudó. Él logró usarla. Eso es aún más imposible, dijo el guerrero. Ningún humano puede hacerlo. Pues él lo hizo. Su deseo hacia el oro es tan inmenso como el deseo nuestro por la vida. Humanos,
Todos son iguales. Todos son ambiciosos. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté. ¿Por qué nos llaman humanos? ¿Acaso ustedes no lo son? El guerrero no me respondió. Camina. Tendremos que hacerte un juicio. He estado en muchos de esos. Está bien. Así que me llevaron. Allí no había ningún juez, ni un tribunal. Solo habían una especie de máquinas brillantes de acero o hierro, o no sé qué cosa era ese material. ¿Y quién va a juzgarme por los crímenes que cometí? Solo escuché una voz en mi mente. Creo que me durmieron por un instante y comencé a visualizar toda mi vida desde que era un niño. Fue impresionante. Había olvidado tantos recuerdos. Recuerdo tras recuerdo de una manera impresionante pasaban por mi mente y entonces abrí los ojos. ¿Qué magia es esta? Y la voz me dice, no es magia, pero no importa. Tus delitos y crímenes no nos corresponden. En este lugar, nuestra tierra, no has cometido ninguno. Así que no podemos condenarte. Sin embargo, tendrás que decidir. Deberás quedarte en esta isla para siempre. O te liberaremos. Y nunca más deberás volver aquí. Y si lo haces, te arrebataremos la vida y te quitaremos lo más preciado. Es imposible que me quiten lo más preciado. Mi amor por el ron y el oro es infinito, y esto jamás se va a acabar en este mundo, así que no puedes quitarme lo que no puedes poseer. Y el oro y el ron en mí van y vienen. No, capitán. Tal vez ahora es lo que más quieres, pero tu vida te depara tantos misterios que solo habrá una cosa que sea lo que más desees en este mundo. Y cuando llegue ese momento lo sabrás. En fin, el lugar era maravilloso. Lo conocí por un breve instante, pero me ofrecieron un poco de licor. Era delicioso. No debo admitirlo, pero era mejor que el ron. No le digan a nadie que dije eso, pero es la verdad. Pero el amor que tengo por el mar y el oro, lo siento, no puedo quedarme. Ellos lo entendieron y entonces me llevaron hasta la salida. Una vez ahí, hicieron que atravesara aquella maravillosa agua cristalina con oro, diamantes y plata abajo del agua. Tenía tantas ganas de lanzarme y tomar unas cuantas piedras de oro, pero me di cuenta de que eso era muy valioso para ellos, así que no lo hice. Una vez estaba en la otra orilla. Uno de los guerreros me desea un buen viaje. Entonces comienzo a alejarme, pero mientras lo hago, escucho. La tierra comienza a temblar.
Me doy la vuelta y veo como la isla comienza a elevarse. Y debajo de esta, una gran cantidad de oro, diamantes y plata, repleta, completamente repleta, amigos. Y el brillo que emanaba era impresionante. La isla no dejó de subir hasta perderse en el cielo, como si fuese una estrella. No podía creerlo. No había bebido demasiado ron para ver esas cosas, así que estaba viendo la realidad. Para cuando regresé, me topé con una de aquellas lanzas que habían perdido, aquella con la que había batallado. La tomé entre mis manos y mientras lo hice, como si fuese sal en agua, comenzó a derretirse para así desaparecer. Pero antes de hacerlo, logré notar en una parte de esta que tenía unas letras y decían Atlántida. Nadie iba a creerme que un pirata como yo había conocido la Atlántida. Para cuando todo terminó, Gibbs apareció. Capitán, ¿dónde estuvo todo este tiempo? El Perla ha sido liberado. Eres un bastardo, Gibbs. ¿Dónde estaban? Donde usted nos ordenó, en el Perla. ¿Por qué está tan herido, capitán? Tuve una pelea con unas criaturas. Ay, capitán, ya va a empezar con sus historias. Es de verdad. Enormes criaturas de 3 metros o 4 o 5 tal vez. Y también me topé con los atlantes. Ay, capitán, creo que no ha bebido el suficiente ron. Esto era típico de Gibbs. Nunca me creen mis historias. En fin. Bien, acompáñame. Así que comenzamos a caminar. Le dije que había visto un cofre lleno de oro que pertenecía a aquellas criaturas. Claro, capitán, como diga. Así que nos acercamos. Y de verdad, había un enorme cajón repleto de oro. Y no solo eso. Justo cuando nos paramos frente a aquel tesoro, alrededor había una gran cantidad de tesoros. Tesoros encallados de otras naves. Plata, diamantes, perlas, rubíes. Todo lo que pueden imaginarse estaba en esa isla. Gibbs, debemos aplazar nuestra aventura de conseguir la pieza faltante del barco de las 1000 vidas. Sí, capitán, dijo Gibbs. Llamó a la tripulación. Y aquel día fue maravilloso. Tanto oro en nuestra nave que hacía falta manos para gastarlo. En fin, fue una buena temporada. Pero jamás volví a regresar a esa isla. No porque me diera miedo, no, simplemente porque no se puede. No puedes atravesarla y regresar con vida, ya que lo que nos llevó hasta ese lugar fue la misma naturaleza, no nuestro deseo. En fin, salimos de la isla y comenzamos a navegar hasta Tortuga, y allí nos gastamos gran cantidad de oro en mujeres, ron y otro tipo de placeres que nos otorga la vida. En fin, esa fue una maravillosa historia real. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y que la hayan podido imaginar
así como yo me la imaginé. Digo, así como yo la viví en aquel momento. Un abrazo para todos, amigos. Es todo por esta noche. Gracias por acompañarme. No olviden seguirme. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo en este canal junto a Elvis. Hasta la próxima. Oh, y también síganme aquí. Justo aquí. Un abrazo, mis amigos. Los quiero mucho. Dulces sueños.